Arrancamos de nuevo. Una nueva etapa, como os anunciaba en el capítulo anterior, donde vamos a desmenuzar algunos temas más en concreto, tanto específicos de fotografía de estudio como temas de fotografía en general, que inciden evidentemente en todas las facetas de la fotografía. Antes de nada, deciros, como ya sabéis, que este podcast se está publicando en las principales plataformas, como son pues Spotify, como son iVoox, y en las plataformas de podcast de Apple y de Google. Y por tanto está al alcance de cualquier aficionado que habitualmente se mueve por Internet. Bien. En esta nueva etapa aportamos también una novedad. A partir de ahora, este podcast se va a publicar también en formato de vídeo adaptado en YouTube. Entonces, en YouTube vais a poder tener exactamente el mismo contenido. Fácil de localizar, porque ya sabéis que los capítulos están numerados por temporadas, temporada 1, temporada 2, y luego según el episodio 1, episodio 2, por tanto sería temporada 2, episodio 1, pero por supuesto porque el título sería exactamente el mismo. De hecho ya están subidos un par de capítulos, el de arranque de la primera temporada y el número 1, que era el resumen de toda la primera parte, y por tanto ya disponéis de ellos. Bien. En YouTube hemos pensado que tenemos una gran ventaja añadida, que este contenido que estamos distribuyendo, que solo digamos se ofrece bajo formato de audio, bajo esa plataforma de vídeo, en el apartado de comentarios nos va a permitir pues esto, hacer algún comentario, establecer alguna pregunta, colocar algún enlace para acceder a algún tipo de contenido, etcétera. Hablando de preguntas, no dudéis en hacer alguna pregunta si os viene bien, si os es interesante, si queréis conocer alguna respuesta de antemano, que por ahí la podríamos responder, siempre y cuando tengamos en cuenta que sepamos hacerlo, evidentemente, y en mi caso tener en cuenta que, como os dije desde el primer día, estamos hablando del contenido que ofrece un aficionado y para aficionados. Luego llegaremos, os prometo, hasta donde se pueda. Muy bien. En este primer capítulo de temporada vamos a hablar de un tema que ya anticipamos como tema tabú en el apartado teórico, aunque ya sabéis que teniendo en cuenta además que esto es un medio que solo nos permite el audio principalmente, es difícil de, vamos a decir, explicar ciertas cosas que no van apoyadas en imagen y otro tipo de medios. Entonces intentamos desde el principio reducir la teoría pura y dura al máximo, para más que todo lanzar ideas, que es lo que vamos a hacer hoy con este tema, lanzar ideas y los efectos que tienen con las correspondientes configuraciones. Bien, el capítulo de hoy se centra en la ley inversa del cuadrado, que ya sabéis que provoca una cierta adversión porque es un tema dificilillo de entender al principio, pero que tiene su contenido, es interesante 100% para nuestro propósito y que hay que terminando de entender. Bien, ya lanzamos alguna idea preconcebida en algún capítulo anterior, y simplemente apoyando este mismo sistema, simplemente os adelanté que la luz cae muy rápidamente porque se expande, no va de forma directa, y al expandirse os di un dato inicial de una caída de un cuarto de sus prestaciones, de su potencia, en cuanto duplicábamos la distancia. Hablamos que si de 1 metro de la posición del flash sobre el sujeto pasábamos a 2, se reducía el 75% la potencia de la luz y por tanto solo llegaba a un 25%. Eso está claro. Bien, siguiendo en esta idea, os diré
que como esta caída es en cada múltiplo doble de distancia 4 veces, sería lógico matemáticamente decir que si el sujeto estuviera a 4 metros de la fuente de luz, nos llegaría solamente la cuarta parte del 25% y por tanto nos llegaría un 6%. Por el mismo motivo, a 8 metros nos llegaría solamente un 1,5% y a 16 metros, que sería otra vez duplicar la distancia anterior, nos llegaría nada más que un 0,35% de la potencia de luz inicial. ¿Por qué decimos todo esto? Porque, y es una de las cosas aparentemente difíciles de entender, así como la caída, digamos, como podéis ver al principio de esta expansión de la luz dentro de su alcance es muy brusca, en porcentajes tremendos, desde ese 75% en el primer escalón, en el último, si hacéis cálculos, en el último metro, hasta esos 16, solo perdemos un 0,05 de esa potencia. Y por tanto, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver luego qué efecto tiene cuando hablemos del contenido de este capítulo, pero es muy importante saber de antemano que la pérdida al final es muy escasa. Muy bien, veremos esto en qué se traduce. Luego os lo recuerdo. Bien, vamos a simular una situación de un fondo, de un modelo, un sujeto y nuestro flash. El fondo vamos a establecerlo en distancias, que es de lo que vamos a hablar principalmente en este capítulo, que de eso va la ley de inversa del cuadrado. Se llama precisamente ley inversa del cuadrado de la distancia. Vamos a imaginar, por redondear cifras, que está a 1 metro de nuestro modelo, ese fondo. Y a su vez vamos a imaginar también que ese sujeto está a 1 metro también del flash, de nuestra unidad de iluminación. Esto es el principio de partida, vamos a decir la opción A de la que vamos a comentar. Recordar que si decimos de momento que tenemos a una cierta distancia el sujeto del fondo, estamos de alguna forma evitando la aparición de sombras dentro del que incidan en el fondo que provoca el sujeto al iluminarlo el flash, puesto que lo tenemos ciertamente separado y según como pongamos el tipo de iluminación, la dirección, como hablábamos de las diferentes posibilidades en otros capítulos, evitaremos estas sombras. Bien, salvo evidentemente que tengamos un fondo negro. Si tenemos un fondo negro, no existirán esas sombras. Bien, en cuanto a la otra distancia a tener en cuenta, la de flash sujeto, no la de fondo sujeto, evidentemente podríamos tener en cuenta, hablando de la distancia, que de alguna manera pensemos en si nos interesa que la luz del flash contamine o no contamine el fondo. Y esto no solo tiene que ver con la distancia, como vamos a ver a posteriori, a la que se encuentra directamente la iluminación del fondo, sino, como dijimos, con la dirección de la luz, si era completamente frontal, si era más lateral, o si era rasante, era lateral, en el cual estábamos evitando contaminar el fondo, salvo que lógicamente nos interese por algún motivo, que hay muchos esquemas que sí nos interesa. Bien, recordar, cuando ya hablamos de este apartado del flash, que de alguna forma, evidentemente, a diferentes distancias tenemos que modificar potencias, y que la manera de hacer el cálculo previo de qué potencia necesitábamos, concretamente en ese flash, una vez que habíamos conseguido que la imagen inicial, el fondo, fuera una foto negra, se puede medir de varias formas que vamos a recorrer rápidamente. Que no tenemos ningún medio, pues fijarnos en el histograma, que esté bien distribuido, del que ya veremos con más profundidad en otro capítulo, tener el detector de altas luces activadas, para que si derecheamos, como se dice, el histograma, lo acercamos hacia la derecha, o sea, a valores de altas luces, no nos produzca zonas quemadas, y si tenemos algún otro tipo de medio, como ya avanzamos en el capítulo anterior, por ejemplo un fotómetro, pues ya comentamos cómo se utiliza para medir la potencia de este flash después de haberle metido los parámetros de la cámara, y nos da exactamente lo que queremos conseguir.
O tal vez vamos al caso de tener el equipo conectado al ordenador a través de Tethering y lo que vemos es directamente en la pantalla el reflejo final de esta potencia que hemos aplicado en la escena, y por tanto pues es la imagen, vamos a decir, perfecta, y nos limita el sistema comúnmente llamado de prueba-error, porque nos acercamos bastante en cuanto vemos qué efecto nos ha producido ya en la primera toma. También es verdad que con la experiencia, poco a poco, y esto se nota enseguida, aunque seamos principiantes, cuando tenemos nuestra zona controlada, y es un estudio, y por tanto es más fácil porque sabemos dónde tenemos normalmente, a qué distancias colocados los fondos, los sujetos, la cámara, y tenemos además de alguna forma un conocimiento extremo de nuestros propios medios, sobre todo el flash, pues sabemos qué potencia tiene y rápidamente a lo mejor enderezamos una luz que se ha quedado corta porque vemos casi al vuelo pues que necesita 2 pasos más, y lo subimos directamente y casi acertamos, si no es a la primera, a la segunda. Bien. Supondríamos que en vez del caso A, de 1 metro de distancia de sujeto al fondo y de 1 metro de distancia de sujeto al flash fueran 2 metros, y por tanto estuviéramos duplicando la distancia que tendríamos entre el flash y el sujeto, manteniendo el metro que hemos dicho del sujeto al fondo. Bueno, tener en cuenta que en este segundo caso, como hemos separado el sujeto del flash, no nos olvidemos que evidentemente, como hemos comentado, tenemos que subir la potencia, claro, porque si no, no vamos a conseguir la misma exposición, y subiremos la potencia en base a los resultados que hemos obtenido de los medios anteriores. Bien, pero que no se nos olvide que también tenemos que hacer otra cosa. Si, por ejemplo, hemos optado por un sistema en esquema de luz tipo Rembrandt, por ejemplo, el famoso entorno de 45 grados elevados y en inclinación, y también 45 grados en lateral, ni luz totalmente lateral ni luz totalmente frontal, evidentemente si retrasamos la luz, estamos retrasando el trípode donde va apoyado, ese trípode lo debemos de elevar para que el flash quede más elevado y la luz incida exactamente igual que como estaba incidiendo en el mismo ángulo hacia el sujeto, hacia el modelo, porque si no, evidentemente la luz se nos iría al suelo. Yo creo que es evidente y no tiene más comentario. Bien, tanto en la opción A como en la opción B, cuando hemos mantenido el primer metro de separación entre el sujeto y el flash, como en la opción B, que lo hemos duplicado, vamos a ver qué efectos tiene esto. Y aquí es donde entra claramente, como os anticipaba, la ley inversa del cuadrado. Como os decía, os voy a lanzar unas ideas sin ser excesivamente farragosas ni teóricas, para que veáis en la práctica en qué se traduce esto. Bien, entonces centrándonos en el efecto del flash sobre el sujeto cuando hemos inicialmente mantenido una distancia, el apartado A, todo a 1 metro. Si estamos cerca, como en este primer caso, estamos cerca, en la luz del flash está cerca del modelo, vamos a conseguir que el contraste sea mayor, el contraste de la fotografía sea mayor, quedaros con esto, y además lo comprobaréis personalmente. Vamos a conseguir también que la luz sea más suave. Otro punto muy importante, ir tomando nota. Recordar que a propósito de esto, de la luz suave, ya lanzamos un contenido que no tiene que ver directamente con esto, pero dijimos, el tamaño del modificador también influye en esta circunstancia. Y a cuanto mayor sea el tamaño del modificador, tenemos luz más suave. Recordar que la luz suave es la diferencia entre la progresión que hace de sombras a luces, cómo se degrada suavemente. Y por tanto ahí tenemos 2 temas que influyen en que la luz sea más suave. El tamaño del modificador y, como estábamos diciendo, que la distancia de la iluminación del flash al sujeto sea corta. Por último, dentro de esta cercanía, conseguiremos un fondo más oscuro. Y aquí tenéis ese fondo que, recordar, estaba a 1 metro, a 1 metro de distancia nada más. Pero aquí tenéis un efecto clarísimo, por lo que vamos a ver cuando dupliquemos la distancia, de la ley inversa del cuadrado. Como hemos dicho, dentro del primer renglón
en los primeros momentos, la luz cae más rápidamente y por eso, aunque el sujeto esté bien iluminado, el fondo queda más oscuro. Muy bien. ¿Qué observamos por contra si duplicamos la distancia? Seguimos teniendo el fondo a 1 metro del sujeto, pero ahora el flash, en vez de estar a 1 metro del sujeto, en la opción B está, como decíamos, a 2 metros. Hemos duplicado la distancia. ¿Qué nos ocurre? Pues todo lo contrario de lo que decíamos en el caso anterior. Obtendremos un contraste menor y obtendremos una luz más dura. Recordar, por lo que acabo de decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El contraste es la diferencia entre las zonas, vamos a decir, más fuertes, más iluminadas y las más oscuras, y sin embargo, la luz suave o dura es cómo va esa transmisión de la sombra a la luz y viceversa, de forma degradada o brusca, que es la luz dura. Por tanto, son dos conceptos distintos. Bien, y por último, y también a contra del caso 1, el fondo quedará más claro. Veremos un fondo más blanquecino que en el caso anterior, más iluminado, lo cual, y esta es una de las cosas que parecen un poquito difíciles de entender, cómo es posible que si la luz esté más lejos tenga más iluminado el fondo. Pues porque, como decíamos antes, la caída al final de la luz es mucho más pequeña y entonces, aunque están el fondo y el fondo y el sujeto separados igual, como la caída es muy inferior que la que sucede al principio, están prácticamente igual iluminados. ¿De acuerdo? Bien, con estas ideas que hemos lanzado, ¿qué pasa cuando estamos cerca y qué pasa cuando nos alejamos? Tenéis que empezar a jugar con todas ellas, creando tomas en base a lo que os interesa. Y en base a eso veréis que estos efectos se producen y por tanto, mezclando todos ellos, conseguiréis diferentes resultados. Os animo a practicar y que veáis cómo podemos aprender de esta manera. Muy bien, nos despedimos hasta el capítulo siguiente. Un saludo.